Muchas bendiciones de lo alto, que el Señor sea glorificándose en su vida, en su hogar, y que la gracia y el poder, la misericordia de Dios se derrame abundantemente sobre cada vida, sobre cada hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy venimos delante de la presencia del Señor a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier situación difícil por la que estemos pasando, con el deseo de buscar del Señor y de recibir consuelo, paz, alegría, gozo, de la única fuente que podemos beber, de esa fuente de agua viva que trae bendición a cada uno de nosotros. Invito para que oremos y en el nombre poderoso de Cristo Jesús entreguemos este momento para la gloria del Señor. Entreguemos este momento alabando, glorificando su nombre. Padre, muchas gracias, Señor, porque en tus manos estamos, en tu poder, en tu grandeza, en tu misericordia. Colocamos nuestras vidas, Señor, delante de ti y te adoramos, Señor, con toda adoración. Te rogamos, Padre bueno, que tu misericordia, tu poder, tu gracia, tu bendición, Señor, descienda sobre nuestras vidas. Que la gloria tuya, Señor, sea tocando cada hogar, bendiciendo cada vida y llenando de tu presencia a cada uno de los que nos encontramos reunidos en este momento. En este día, Señor, que es el día que tú hiciste para nosotros, nos gozamos, nos alegramos y te damos a ti la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Invito para que abra su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 7 hasta el versículo 11, los cuales leemos en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Gloria al Señor. El libro de Santiago bosqueja el caminar de la fe a través de la religión verdadera, de la fe verdadera y de la verdadera sabiduría. Este libro contiene un extraordinario paralelismo con el Sermón del Monte de Jesús, que está en Mateo 5 al 7. Santiago, desde el primer capítulo, comienza describiendo los rasgos generales del caminar en la fe. En el capítulo 2 y al principio del capítulo 3, él habla sobre la justicia social y hace discusión sobre la fe en acción. Luego compara y contrasta la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que proviene de lo alto. Y nos pide a nosotros alejarnos del mal y acercarnos a Dios. Santiago también hace una reprensión particularmente y severa a los ricos que acumulan riquezas y a aquellos que se piensan autosuficientes. Finalmente, termina animando a los creyentes a ser pacientes en el sufrimiento, orando y cuidando unos de otros y reforzando nuestra fe a través de ese compañerismo. Y él estaba escribiendo a los judíos
para alentarnos a continuar creciendo en esta nueva fe cristiana, y enfatiza que las buenas acciones van a fluir naturalmente de aquellos que están llenos del Espíritu, y cuestiona si alguien puede o no tener una fe salvadora, si el fruto del Espíritu no puede apreciarse en él. Algo muy parecido a lo que Pablo describe en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y aunque parezca extraño, uno de los propósitos principales que nos está mostrando Santiago es que el ser zarandeados por las pruebas es hacer que nuestra fe sea más inamovible. La fe es como el tejido muscular. Si nosotros lo esforzamos al límite, se hace más fuerte y no más débil. Y eso es lo que Santiago quiere decir en estos versículos. Cuando tu fe es amenazada, probada, estirada, hasta el punto de casi romperse, el resultado es una capacidad mayor para resistir. Obviamente, esto concuerda con todo lo que dice la Escritura, que nos dice que nuestra fe es más preciosa que el oro y que por tanto tiene que ser probada con fuego. Y Dios ama tanto la fe que la probará hasta el límite para conservarla pura, fuerte. Un ejemplo lo tenemos nosotros con el apóstol Pablo, que en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, él habla y dice a los corintios que ellos no quieren que ellos ignoren acerca de las tribulaciones que les sobrevino en Asia. Pero finalizando el versículo 9, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La palabra aquí, ¿para qué?, muestra que había un propósito en ese sufrimiento, en esas pruebas extremas para los cuales ellos habían sido expuestos. Era para que Pablo no confiase en sí mismo o en sus recursos, sino en Dios, específicamente en la gracia venidera que resulta de ese Dios que resucita a los muertos. Dios valora tanto una fe de todo corazón que en su gracia va a quitar todas las demás cosas del mundo en las que nos podamos sentir tentados a confiar. Y el objetivo de Dios es que nuestra confianza esté en que Él mismo es todo lo que necesitamos y que esa confianza se vuelva más profunda y fuerte. Dios quiere que podamos decir, como dice el salmista en el Salmo 73, en los versículos 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero ¿cómo podemos nosotros mirar esta fe y cómo podemos esperar con paciencia durante la prueba? Aquí en el pasaje que leímos de Santiago, hace un llamado en medio de las aflicciones a mostrar una gracia característica de Dios y del Señor Jesucristo, obviamente. ¿Y cuál es esa gracia? La paciencia. Y con ello nos debemos preguntar, ¿cómo podemos actuar nosotros cuando las aflicciones se levantan en nuestra contra? Como estamos viviendo en este momento, porque todos nosotros, toda la humanidad, está pasando por aflicciones. Toda la humanidad está viviendo una situación difícil. ¿Y qué es lo que nos aconseja el Señor? Que nosotros debemos actuar. Pues Santiago nos da la respuesta a eso. Y vamos a mirarlo en lo que acabamos de leer. En primer lugar, nos dice que debemos ser pacientes. Versículo 1. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y este es el énfasis principal del pasaje que hemos leído. Como usted pudo observar, 5 veces Santiago menciona la palabra paciencia en esta corta sección y por tanto el mensaje es que en medio de las aflicciones que pasamos, la respuesta es tengamos paciencia. Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo,
porque la tendencia nuestra en estos momentos es la impaciencia. Queremos tomar las cosas en nuestras manos, queremos que las cosas cambien inmediatamente, pero Dios nos llama a ser pacientes. Nosotros llevamos ya casi 8 meses y algunos están impacientes. ¿Cuándo se acabará esto? ¿Cuándo vamos a poder congregarnos? ¿Cuándo vamos a poder ir a la iglesia? ¿Cuándo vamos a volver a nuestra vida o nuevamente como era antes? El Señor nos dice a nosotros, tenemos que ser pacientes. ¿Y qué es la paciencia? Nosotros no podemos confundir la paciencia, la definición normal de paciencia con la definición que debemos de tomar de Santiago, porque en Santiago debemos de considerar a quién se le está escribiendo y qué es lo que quería decir en el idioma original en que fue escrito. En el griego, Santiago utiliza la palabra macrotumia, que conlleva la idea de controlarnos, de restringirnos a nosotros mismos, de ser lentos para la ira. Implica que el mal aún está presente y en medio de esa prueba Dios nos llama a controlarnos, a no dejarnos llevar por nuestras emociones. Nos lleva así a actuar de una manera controlada, que no nos descontrolemos, nos llama a esperar. La persona paciente obviamente tiene que estar ligada con la paz, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará todo nuestro ser. Esa es una paz que viene de saber esperar, de tener paciencia, de tener esa calma, esa tolerancia, esa perseverancia. Se caracteriza por saber esperar y tomar las cosas con serenidad, enfrentar los problemas o la vida de manera tranquila, optimista y siempre buscando la armonía y la mejor solución. Y Santiago nos da aquí el ejemplo claro de lo que él quiere decir. En el versículo 2, en el versículo siguiente nos dice, en el versículo 2 nos dice, nosotros también, nos está hablando a nosotros en ese versículo, y en el versículo, allí en ese versículo, en la segunda parte del versículo 7, nos dice cómo debe ser también nuestra paciencia, y nos habla al colocar el ejemplo del agricultor. Nos dice, allí en la segunda parte del versículo 7, nos dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, nos dice allí, aguardando con paciencia hasta que ésta reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahí en la segunda parte del versículo 7 nos está hablando esa palabra. Y entonces nosotros debemos de entender, el agricultor siembra la semilla, pero obviamente esta no da fruto inmediatamente. Tiene que esperar, tiene que aguardar con paciencia hasta que llegue la lluvia temprana, que era en el mes de octubre, allá en la época en Israel, y la tardía, que era la lluvia de abril, para poder recibir ese precioso fruto de la tierra. Tiene que esperar su tiempo. A su tiempo, ese agricultor va a cegar su fruto, pero tiene que aguardar con paciencia. ¿Cuán difícil es esto? En un sentido, para nosotros que vivimos en una sociedad donde deseamos todo para ahora mismo. En cambio, Dios nos llama a ser distintos, a ser imitadores del Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Pues Santiago nos llama a poner nuestra mirada en Jesús y nos dice que debemos esperar. ¿Y esperar cómo? Con paciencia. ¿Y esperar hasta cuándo? Dirán algunos. Allí en el versículo 7 nos vuelve y nos dice, hasta la venida del Señor. Y en el versículo 8 vuelve y lo repite. Vuelve y lo repite. Tened también vosotros paciencia y afirmad sobre vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oiga bien,
¿Qué quiere decir Santiago con la venida del Señor? ¿Y por qué dice que la venida del Señor está cerca? Que creían los apóstoles que la segunda venida del Señor Jesús ocurriría en su tiempo. Y si esto es así, ¿acaso nuestra fe en la fidelidad de la Biblia no está comprometida? De ninguna manera. Las palabras que utiliza Santiago en el griego es parousia. Y esta palabra es una palabra técnica para referirse a la segunda venida de Cristo. Pero la Biblia nos enseña que toda manifestación especial de la ira, juicio y gracia del Señor es también llamada en la Biblia una venida del Señor. En el Antiguo Testamento, los profetas constantemente hablaron de la venida de Jesús como algo que iba a ocurrir inmediatamente. Cuando esto ocurriría 500, 400, 700 años después, vino esto. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Ageo. En Ageo, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, nos dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de todas las naciones hace una referencia a Jesús. Pero él vino 400 años después de que Ageo diera esta profecía. Pero aquí nos está diciendo que de a poco, que dentro de poco. Hablando del fin del mundo, Pedro nos recuerda que Dios no retarda su venida, como algunos piensan. Y dice que no debemos medir los tiempos según nuestra agenda, sino según la agenda de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos dice: mas amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que cuando se utiliza ese lenguaje profético, un poco de tiempo no necesariamente significa dentro de poco, según nuestra agenda, sino que puede ser un tiempo para nosotros largo, pero para Dios corto. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago? Con que seamos pacientes hasta la venida del Señor y que la venida del Señor se acerque. Aquí está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Y cuál es la idea? La idea es que debemos reconocer principalmente que el Señor es nuestro defensor. Él interviene en la historia. Él visita a los padres y a los hijos con ira. Cuando ellos viven de espaldas a Dios, Dios visita la tierra. Por eso es que nosotros debemos de cuidar la tierra, hermano. Cuando la tierra está en grave situación de pecado, Dios siempre visita la tierra. Y Él muchas veces castiga severamente a los pecadores en este estado de la eternidad. Pero Él se va a reservar el castigo mayor en el día del juicio final. El Señor es nuestro defensor. Él es nuestro Rey. Y aunque nosotros no lo sepamos y aunque nosotros no lo veamos, Jesús nos está defendiendo, el Señor nos está defendiendo de nuestros enemigos. El salmista lo reconoció en el Salmo 32:7. Él dijo: tú eres mi refugio, me guardarás de la injusticia, con cánticos de liberación me rodearás. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 6, en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por tanto, si en los cielos nosotros tenemos a nuestro defensor que interviene en la tierra, entonces nosotros podemos enfrentar con paciencia las aflicciones que vienen a nuestra vida, producto de ese pecado que hay en la tierra. Esperemos en Dios, porque Él es nuestro defensor. Seamos pacientes. Esperemos hasta que Él venga. Pero algunos dirán que justicia tardía no es justicia. A lo cual nosotros podemos responder que Dios visita
en nuestros tiempos a los malvados y les da una muestra de lo que van a recibir en el juicio final. Pero como nosotros queremos justicia inmediata, entonces Santiago nos dice que en el medio de esas aflicciones es importante que nosotros controlemos los infortunios. Versículo 8 y versículo 9, volvamos a leer el versículo 8 unido con el versículo 9, nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago nos está diciendo en primer lugar que para poder sobrellevar esto es necesario que afirmemos o fortalezcamos nuestros corazones, que debemos de tener una firme convicción de la verdad, que nosotros podemos sobrellevar todo esto si estamos convencidos de que Dios va a intervenir en todas nuestras situaciones. Si creemos en la providencia divina, si creemos que Dios es nuestro defensor, si creemos que el bien triunfará sobre el mal, porque Dios mismo es el bien y quien tiene todo el poder para derrotarlo. En segundo lugar, Santiago nos dice que debemos de guardarnos de evitar el descargar nuestros fracasos en los demás. Dice que hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. En medio de las aflicciones, la tendencia es a estar sensitivo. Usted sabe que una de las cosas que se ha disparado en medio de este aislamiento y en medio de esta tendencia son los problemas y las agresiones en familia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, muchas personas se desquitan con aquellos que no tienen nada que ver con el asunto o no son culpables. ¿Por qué se han venido presentando tantos problemas familiares? ¿Por qué se ha disparado la violencia intrafamiliar? Porque entre ellos, entonces, perdió el empleo y entonces el esposo o la esposa quiere desquitarse con los hijos o con su esposa, con su cónyuge. Se quieren desquitar unos con otros. Y generalmente el desquite es con esos seres queridos, con los que más cerca están de nosotros. A lo cual Santiago está diciendo: paren de hacer esto. Si esto es lo que está ocurriendo, no lo hagan más. ¿Por qué? Para que no sean condenados. Para que no sean condenados. Dios no solo es un juez de los malos, Él es juez sobre toda la tierra. Y nosotros también vamos a tener que comparecer delante del trono de Dios. No podemos dejarnos llevar por las circunstancias, no podemos dejarnos llevar por la adversidad, no podemos dejarnos llevar por la situación difícil, no podemos permitir que las circunstancias que están a nuestro alrededor afecten nuestra relación allí en el hogar, ni con los hermanos, ni con nadie. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Tener paciencia hasta la venida del Señor. Espere la justicia de Dios, que Él va a venir. Fortalezca su corazón. Viva bajo la convicción de la protección y defensa de Dios. Pero también nos dice que nosotros debemos de perseverar hasta el fin. En el versículo 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí tenemos que hacer dos aclaraciones con respecto a la traducción de la Reina Valera del 60, como es la que estoy leyendo. Me encanta esta versión de la Biblia, pero siempre tenemos que utilizar también algunas otras versiones. ¿Por qué? Porque en la Reina Valera da la impresión de que el sufrimiento en sí mismo es bueno. Bienaventurados los que sufren. ¡Qué alegría! Estoy sufriendo, soy bienaventurado. No, eso no es correcto. Si nosotros miramos otras traducciones de la Biblia capturan mejor la idea del pasaje. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, en este pasaje dice: pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Y en la versión
Reina Valera, pero la 2015, la versión Reina Valera 2015, nos dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveran. Así que la idea es que son benditos los que perseveran en medio del sufrimiento. El llamado es a perseverar en medio de la aflicción. Es un llamado a seguir siendo fieles a Dios, aunque estemos sufriendo por parte de las situaciones que hay a nuestro alrededor. Es un llamado, pero no solo eso. Debemos de ver las aflicciones con otros ojos. No somos malditos, sino benditos. Anteriormente decían: si usted está pasando por una situación difícil, entonces es que usted vive en pecado y usted no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios no están llamados a sufrir. Eso no es verdad. Aquí dice la palabra del Señor, lo leímos aquí en la versión Reina Valera 2015, le dice que bienaventurados los que perseveraron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acabaron su prueba, porque fueron perfeccionados por medio de la aflicción, porque pueden dar testimonio de su fidelidad y del poder y de la gracia de Dios, que es la única que nos capacita para perseverar. También porque así somos contados como los profetas nos dice: tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas que hablaron en el nombre del Señor no fueron librados de sufrir. Ellos son ejemplos de aflicción, pero también de perseverancia, porque ellos estuvieron dispuestos incluso a morir por su fe. Recuerde usted, por ejemplo, al profeta Jeremías, todo lo que sufrió, pero allí él perseveró y siempre llevó ese mensaje. Pero aquí también nos dice que miremos el ejemplo de Job, nos dice que debemos de considerar. Y cuando nosotros miramos en la versión Reina Valera del 60, nos dice que habéis oído de la paciencia de Job. Pero en la 2015 captura mejor el original del griego. Dice: han oído de la perseverancia de Job. En medio de todo lo que este hombre sufrió, vemos a Job perseverando en su fe hasta el fin. Es cierto que en momentos su fe decayó, maldijo el día de su nacimiento, pero él nunca negó su fe. Nunca comenzó a vivir como si no valiera la pena ser creyente del Dios vivo. Nunca vivió contrario a su fe. Él no actuó como algunas personas hacen: como Dios me ha enviado estos males, no vale la pena seguirlo, o todo lo que me han enseñado acerca de Dios es falso y la evidencia es que como hijo estoy sufriendo. Él, por la gracia de Dios, perseveró hasta el fin. Nos dice aquí en esta versión: él perseveró hasta el fin. Y Job descubrió al Señor. ¿Cuál era el propósito de Dios en todo lo que le sucedió a Job? Dios probó su fe. Y Dios le recompensó con bienes superiores a los que tenían antes. Dice la Biblia que Dios bendijo el postrer estado de Job mucho más que el primero. Y por eso es que aquí Santiago dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Reconocemos por la fe que Dios aún aflige, permite que seamos afligidos para nuestro bien. Y no solo eso, Dios es misericordioso. Podríamos decir mejor, muy misericordioso y compasivo. Por eso es que en medio de las pruebas que se levantan contra nosotros, Dios nos está llamando a ser pacientes, esperando al Señor, sin descargar nuestras frustraciones contra nuestros seres queridos, contra nuestros hijos, contra nuestros cónyuges, contra nuestros hermanos en la fe, sino a perseverar hasta el fin, reconociendo siempre que el Señor, oiga bien, que el Señor
es muy misericordioso y compasivo. Debemos de reconocer eso. Mire qué hermoso lo que Santiago nos está hablando. Él nos está hablando y diciendo de algo que es muy importante para nosotros, que debemos ser pacientes. Esperar hasta la venida del Señor. Controlar los infortunios y perseverar hasta el fin. En el libro de Apocalipsis dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Allí es donde está el secreto de la paciencia. Perseverar, creyendo en ese Dios que nos ama. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones, nuestra mente, en Cristo Jesús. Señor, te damos la gloria, la alabanza y la adoración. Tú eres bueno. Tu palabra, Señor, es santa. Tu palabra, Señor, nos bendice. Tu palabra, Señor, se glorifica sobre nuestras vidas. Yo te ruego, Señor de los cielos, para que cada uno de nosotros aprendamos a esperar con paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Jesucristo, tu Hijo. Todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, estás en control de ellas. Tú nos defiendes, tú nos bendices, tú nos guardas, tú nos ayudas. Pero no podemos desesperarnos y querer las cosas ya, porque todo está en un propósito de Dios para nosotros. Yo te ruego, Señor, que esa sabiduría de lo alto que nos enseña Santiago en esta carta sea para nuestras vidas. Que podamos aprender a esperar en sabiduría, en conocimiento tuyo y en bendición, Señor, en todo momento. Padre, yo te entrego, Señor, a los que están en este momento enfermos, a nuestro pastor, Señor, Guillermo, lo colocamos en tus manos, Señor. Que tú hagas la obra en su vida, Señor, y que te glorifiques en poder y en bendición. Esperamos en ti, Señor, y confiamos, Señor, que tu siervo está guardado bajo la sombra de tus alas, Señor. Oro, Señor, de la gloria por cada uno de tus hijos, por Yolanda, por la hermana Bárbara, Señor, por la hermana Dilia, por la mamá del hermano Jorge, por el hijo de los hermanos que están enfermos, Señor, que han sufrido accidentes. Oro, Señor, por esas familias que tienen personas en la clínica, en los hospitales, Señor. Oro, Señor, por tus hijos, para que tú nos guardes. Señor, para que mientras esperamos podamos ver tu gloria cada día más y más, maravillándose sobre nuestras vidas. Que nuestra confianza en estos momentos está siendo probada nuestra fe, pero que esta fe se afirme, se afiance y crea cada día más y más en ese Dios que tiene cuidado de nosotros, en ese Dios de amor que nos bendice. Guarda, Señor, a nuestro departamento, Señor, ante este tremendo aumento de casos que se están presentando, Señor. Necesitamos tu ayuda, Padre. Necesitamos tu bendición. Necesitamos, Señor, tu protección. Necesitamos, Señor, tu cuidado. Necesitamos, Señor, tu gracia. Necesitamos, Señor, poder. Glorifícate, Señor, sobre cada vida.
sobre tu iglesia, Señor, para que con sabiduría nos conduzcamos, Señor, para que con sabiduría podamos estar en todo momento esperando en ti y creyendo, Señor, que tienes el control de todo. Bendigo cada hogar, bendigo cada casa, bendigo cada vida, bendigo en el nombre de Jesús cada una de las necesidades y las colocamos en tus manos de amor y de misericordia, creyendo, Señor, que tú tienes el control de la situación y que estás, Señor, llevando en tus manos de amor y de misericordia toda situación y adversidad sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti creemos, en ti confiamos, en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Dios me le guarde, que el Señor me le bendiga. Muchas, muchas bendiciones. Tengamos en cuenta el saber esperar también es necesario como parte de nuestra fe. Parte de nuestra fe. Saber esperar con paciencia para que podamos ver la mano poderosa del Señor siempre. Dios les bendiga. Un abrazo, mi hermano. Muchas bendiciones.